para que a través de una mediación hermenéutica comprendamos que el acontecimiento es una actualización histórica del querigma. Se sostiene que Guadalupe participa en la dinámica pascual, por la cual la historia es refigurada desde la victoria de Dios sobre el mal. La comunidad pascual produce el texto bíblico y el texto bíblico produce una comunidad pascual. Y es en esa dinámica en la que entendemos el acontecimiento de Guadalupe. En esa circularidad se comprende hermenéuticamente que hay un estatuto teológico del Nican Mopogua y de la tilma de Guadalupe, porque son referencia y signo de recepción del texto bíblico por constituirse una mediación inculturada del Evangelio en una conciencia histórica herida. Este estudio integra la primacía de la palabra, la realidad de una comunidad de interpretación que se adhiere a la palabra y que se convierte en un nosotros, el binomio constitutivo imagen-relato que corresponde a la tilma y al Nican Mopogua, la simbólica del bien frente al mal histórico, la dimensión cristológica trinitaria y eclesial de la mediación mariana y la identidad como refiguración de la existencia. La hermenéutica que se puede realizar del acontecimiento del Tepeyac es muy diversa, múltiple, desde la iconografía, el texto, la simbología, la narración, el lenguaje y por supuesto la hermenéutica bíblica. El acontecimiento del Tepeyac 1531 ha sido interpretado desde diversas perspectivas: pastoral, devocional, apologética, histórico-crítica, cultural e identitaria. En el ámbito popular, el acontecimiento ha sido leído como signo de protección maternal y fundamento de identidad religiosa. En la apologética, como confirmación extraordinaria de la fe. Y en algunos análisis históricos como fenómeno simbólico ligado a la consolidación de la cristiandad novohispana. Sin embargo, estos enfoques aportan elementos relevantes y aunque son valiosos, no agotan la densidad teológica del acontecimiento. La reflexión teológica del acontecimiento del Tepeyac debe considerar su relación con la palabra de Dios. Si la fe cristiana se instruye por la revelación contenida en la Escritura y la tradición, ¿qué estatuto teológico ocupa Guadalupe? Debe considerarse complemento revelacional, sustitución práctica del Evangelio o mediación histórica del querigma. El acontecimiento del Tepeyac constituye una mediación histórica inculturada del Evangelio, capaz de refigurar la conciencia que se abre al reconocimiento del otro, a la luz del reconocimiento del otro con mayúsculas, y lleva a superar el olvido de lo sagrado que permea en el mundo premoderno, moderno y posmoderno.
y la falta de reconocimiento de la dignidad humana. Guadalupe es recepción histórica del Evangelio que remite a Cristo y conduce a un mundo habitable. Con esta perspectiva, el artículo sostiene que la significación teológica del Tepeyac se comprende adecuadamente solo si se le interpreta como lugar teológico de refiguración histórica de la conciencia, donde la palabra bíblica conserva su primacía y se actualiza en un contexto mesoamericano y latinoamericano, donde se vive el reconocimiento profundo del otro con mayúsculas y del otro con minúsculas. Para desarrollar este empeño, necesitamos primero explicitar el marco metodológico y así poder examinar el acontecimiento como epifanía profética y referencia hermenéutica de la Escritura, como simbólica del bien y paradigma de inculturación, restitución del otro y pedagogía eclesial para la misión. Marco metodológico. Esta hermenéutica simbólica, inculturación y autocomunicación divina tiene tres elementos importantes. El marco metodológico tiene una triple clave metodológica articulada. Teología de la revelación como autocomunicación divina. Dios dice algo de sí mismo a la subjetividad humana. Segundo, hermenéutica simbólica. El acontecimiento es excedente de sentido. Tercero, inculturación. Comentando la primera clave del marco metodológico, podemos decir revelación como autocomunicación divina. Esto le da una base para poder plantear el estatuto teológico de Guadalupe. Al acontecimiento complejo de Dios abriéndose al mundo, asumiendo al hombre como su amigo, haciendo alianza con él y desvelándole todos sus secretos personales como sus designios de salvación para el mundo, lo llamamos revelación. Dios se revela en la historia. La Biblia muestra que Dios se revela en acontecimientos, no solo en palabras. Y Guadalupe entra en esta lógica bíblica. Dios se hace presente en un momento histórico preciso, 1531, marcado por dolor, conquista y ruptura cultural. Desde la revelación, esto confirma que Dios no abandona la historia humana, se autocomunica especialmente cuando está herida. La revelación divina siempre tiene un rostro misericordioso. Cristo es el centro de toda revelación. Según la Dei Verbum, Cristo es la plenitud de la revelación. En Guadalupe se presenta explícitamente como Madre del verdadero Dios por quien se vive. Desde esta clave, María anuncia que no sustituye a Cristo, lo revela. Todo el acontecimiento está ordenado a conducir al pueblo hacia el Dios revelado en Jesús. Guadalupe es revelación cristológica mediada por María. La revelación es respuesta a la sensibilidad humana que es estructuralmente apertura a Dios.
La revelación responde a esa apertura interior humana. Dios se revela porque el ser humano está hecho para la verdad. Está abierto al misterio, tiene capacidad de escuchar. La revelación encuentra en el ser humano una disposición previa. La estructura más profunda del ser humano es receptiva. Es una estructura existencial. Está llamado a recibirla. La Iglesia camina hacia la plenitud. Y podemos afirmar que la autocomunicación de Dios con el ser humano no tiene fronteras, ni limitación de tiempo ni espacio. Ocurre incesantemente, no como revelación nueva, sino como apropiación de la revelación fundante en horizontes y circunstancias nuevas. Segunda clave, hermenéutica simbólica. El acontecimiento es excedente de sentido. El Nicanmopogua y la tilma, con la estampación de la Virgen, son documentos fundantes que articulan imagen y palabra en una economía simbólica. La hermenéutica simbólica asume que el símbolo posee un excedente de sentido, no se agota en su literalidad, abre horizontes de comprensión capaces de refigurar la conciencia. En esta línea, la intuición de que el símbolo se diseca cuando se le racionaliza coincide con el presupuesto hermenéutico según el cual el símbolo da que pensar y desborda la explicación conceptual llegando a la comprensión en la que el sujeto se comprende a sí mismo. Desde esta perspectiva, el acontecimiento del Tepeyac no comunica simplemente información religiosa, configura identidad, genera comunidad, inaugura un mundo posible, permite que la fe siga teniendo sentido hoy. Estamos ante una fusión de horizontes que se da en la hermenéutica de las fuentes documentales de Nuestra Señora de Guadalupe, porque verificamos por una parte elementos de la cultura náhuatl y elementos bíblicos por otra. En el centro, como vínculo que aglutina, se encuentra la Virgen María, Madre de Dios y Señora de Guadalupe. Una significación teológica debe profundizar en la identidad de la Virgen de Guadalupe y su relación con Dios y con nosotros, a la luz de la revelación cristiana. Es posible pensar bíblicamente en el acontecimiento de Guadalupe. Este procedimiento ha de ofrecernos condiciones de posibilidad para el encuentro de dos mundos, el mundo bíblico y el mundo indígena sometido y desfigurado, y con él el mundo nuestro, latinoamericano, premoderno, moderno y posmoderno, marcado por el deterioro de la conciencia, por el olvido de lo sagrado y por la injusticia. Por el Nicanmopogua y la tilma, seremos llevados a habitar en el texto bíblico. Habitaremos en el texto descifrándolo, o mejor, descifraremos con el texto nuestra propia vida con Guadalupe como mediación. El camino de la hermenéutica es largo, no es sencillo, es múltiple. Entra de lleno en las dificultades del mundo moderno y acepta las sospechas levantadas contra cualquier fenómeno religioso, no las evade. Entra en el campo de la crítica sin detenerse ante ningún conflicto de interpretaciones y va más allá del límite de la explicación para llegar hasta la comprensión. No se queda en el método científico como única fuente de conocimiento, sino que pasa de la fenomenología a la hermenéutica del símbolo y llega a la identidad narrativa, pasando por la hermenéutica de la sospecha que desconfía del significado inmediato,
para llegar a la hermenéutica de la confianza o recuperación del sentido y llegar a la comprensión de la existencia humana y a la apertura de lo trascendente. En el acontecimiento de Guadalupe podemos apreciar lo que Dios dice de sí mismo a través de la intervención personal de la Virgen María de Guadalupe, que se manifestó particularmente como reconocimiento profundo de la dignidad y de la identidad de los pueblos indígenas y de su cultura, y que los condujo a la recepción del Evangelio. Esta formulación evita dos desviaciones: reducir Guadalupe a suplemento revelacional paralelo a la Escritura, cosa que no es, o rebajar la práctica cultural sin densidad teológica. En cambio, sitúa el acontecimiento en un registro mediacional. No desplaza la palabra, sino que la hace legible y habitable en un contexto histórico concreto. Tercera clave: inculturación. Recepción histórica del Evangelio y transformación interna de símbolos. La segunda clave metodológica es la teología de la inculturación. El Tepeyac acontece en un contexto de ruptura cultural profunda. La conquista produjo devastación simbólica y crisis existencial. En ese escenario, la evangelización podía confundirse con imposición cultural homogénea y llevar a una imagen de un Dios culpable. El Tepeyac, sin embargo, asume categorías simbólicas del mundo náhuatl y las integra en una economía cristológica, no como sincretismo, sino como transformación interna y elevación. Para describir teológicamente esta dinámica, resulta fecunda la noción patrística de recapitulación de Ireneo. Cristo no anula la historia humana, sino que la asume, la reúne y la conduce a su plenitud. La recapitulación ireneana permite comprender la inculturación no como simple adaptación externa, sino como reordenamiento del sentido cultural en Cristo. Lo humano es asumido, purificado y elevado. Planteamiento teológico. Guadalupe a la luz de la Pascua. El punto de partida es metodológico y teológico. Si la fe cristiana se instruye por el Evangelio, ¿qué estatuto ocupa la devoción guadalupana? La tesis que orienta el estudio puede formularse así: el Evangelio es el prisma a través del cual se ve el acontecimiento. En las narrativas de los orígenes, en los Hechos de los Apóstoles y en Romanos, hay una cristología elaborada por la Iglesia primitiva a la luz de la Pascua, y esta sirve a Lucas, evangelista, para mostrar la fe de María en un dinamismo que no se circunscribe solo a los comienzos de la vida de Jesús, sino que se deja iluminar fundamentalmente por la resurrección. Lucas se inspira en una cristología desde la Pascua para entender los orígenes de la vida de Jesús y la vinculación de María a los misterios de la vida de Jesús desde la Pascua. Lucas no ve la encarnación del Verbo en el seno de María sin la luz de la resurrección. El acontecimiento de Guadalupe no puede ser interpretado sin la luz del Evangelio, no tiene luz propia. Solo desde el Evangelio Guadalupe arroja su luz. Primacía de la palabra. La fe es instruida por el texto bíblico. Guadalupe permanece subordinada a él. La Escritura tiene la primacía.
Esta subordinación no empobrece el acontecimiento, le otorga su lugar teológico propio, como recepción histórica que remite siempre a Cristo y remite especialmente a la Pascua. La comunidad de recepción que Guadalupe genera, que se apropia del mensaje porque se identifica con el sentido que ve en el acontecimiento, es una comunidad que ve el sentido de su fe a partir de la resurrección. En continuidad con ello, surge la categoría de comunidad de interpretación. Existe una comunidad que se reconoce en la palabra y vive su fe a la luz del mensaje guadalupano. Guadalupe configura identidad creyente. El interés eclesiológico de esta categoría radica en que la verdad cristiana no circula solamente como idea, sino como forma comunitaria de vida. Guadalupe opera precisamente en ese nivel, configura un nosotros creyente en torno al Evangelio. En esta clave, la categoría de comunidad de interpretación no es meramente sociológica. En el cristianismo la palabra nace de una comunidad pascual y al ser proclamada y recibida vuelve a producir comunidad pascual. Aplicado al Tepeyac, esto significa que la recepción guadalupana participa de su forma pascual. El texto bíblico y su proclamación genera una imaginación pascual capaz de releer el sufrimiento histórico a la luz de la cruz y puede vislumbrar el sentido del ofrecimiento del mismo para la redención. Los pobres tienen mucho que descubrir, los que sufren. Guadalupe puede ser luz haciendo una hermenéutica habitable de esa y una relectura en una conciencia herida. Tercer elemento teológico. Tenemos un binomio, tilma y nicanmopoua. Imagen y palabra, contemplación y escucha, poder ver e interpretar. La imagen convoca a la contemplación y el relato a la interpretación, permitiendo una apropiación creyente que refigura el mundo, porque se entra en un mundo que es habitable, el mundo de la luz, el mundo de María, el mundo del Tepeyac. En términos teológicos, esto es coherente con la lógica sacramental cristiana. La fe se comunica en el entrecruce de palabra y signo, nicanmopoua y tilma. El Tepeyac reproduce esa tensión en clave inculturada. Cuarto elemento, Guadalupe como epifanía profética, misericordia contra violencia. Una determinación fuerte del planteamiento es comprender Guadalupe como epifanía profética. No se define como milagro verificable ni como experiencia privada, sino como manifestación de Dios que se comprende y se actualiza en la comunidad creyente. En la Biblia, la experiencia religiosa no es solamente una experiencia del pueblo al respecto de Dios, es sobre todo una experiencia de Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Antes que Abraham existiera, yo soy. Son la base de la experiencia religiosa bíblica. Es el Dios que en su misericordia paterna cuida del hombre. La intervención de Dios en la historia cotidiana del hombre sigue la epifanía libre de su amor de Padre que irrumpe en la vida del creyente. Esta luz viene del Padre
Esta epifanía se comprende en el contexto bíblico. La conquista implicó violencia física y desestructuración simbólica y espiritual. El nombre de Dios parecía asociado a la destrucción. En esa situación, el Tepeyac quiso no legitimar el dominio. Se constituyó como crítica implícita a un modelo de cristiandad homogeneizante que confundía evangelización con poder. La profecía se condensa en una afirmación teológica. Dios no es cómplice de la violencia, sino misericordia activa. De este modo, el acontecimiento se vuelve contradiscurso frente a un imaginario religioso contaminado por la catástrofe histórica. El acontecimiento se apega a la solidaridad del Dios único que se empeña en transformar el sufrimiento. Es la refiguración del mundo después de la catástrofe. Es la respuesta de Dios al mal histórico. Dios confirma la existencia humana desde la bondad, antes de cualquier mal que limite la existencia. El querigma anunciado por la comunidad primitiva no hizo más que proclamar la epifanía de Dios en la historia por medio de Cristo. Quinto elemento, la simbólica del bien frente al mal histórico. No hay símbolo sin interpretación. El símbolo da que pensar. El acontecimiento del Tepeyac puede interpretarse a través de una lectura de sus símbolos más importantes. Es un gran ejemplo de inculturación cristiana por los elementos indígenas propios de antiguas teogonías y por los elementos bíblicos de los que recoge sus principales significaciones. La apuesta hermenéutica es que la persona que interpela en cada símbolo se encuentra dentro del símbolo. La tarea consiste en descifrar conceptos existenciales y lo que vemos en Guadalupe es una simbólica del bien anterior al mal cósmico y al mal radical y a toda forma de mal personal. Conduce al rescate y superación de las consecuencias del mal radical y es fuerza que impulsa para la comunión plena del humano con lo sagrado, más allá de toda división y falibilidad. En Guadalupe el ser humano es un ser bendecido en la afirmación más originaria. La Virgen de Guadalupe es exponente de un proyecto divino de amor que brota de la bendición originaria. Ella recibe la luz para luego dar a luz. El fruto por excelencia de este proyecto divino que se lee en la simbología del bien es la divinización del corazón humano. En el relato emerge una estructura simbólica que comunica bendición, vida, restauración. El modo bondadoso de ser de Dios se puede reconocer en el lenguaje de las apariciones. Aquí resulta decisivo el núcleo teológico de la simbólica del bien. El relato no gira en torno a culpa, castigo, sino a la bondad originaria que recrea lo desfigurado. El mal no es principio originario ni sustancia, sino privación. El ser en cuanto creado es bueno. Dios no es cómplice del mal histórico, su misericordia precede y sostiene la historia incluso en la catástrofe. La apropiación de la bondad originaria conduce a sabiduría y responsabilidad ética. El relato separa el fenómeno histórico de la conquista de la absoluta trascendencia de Dios. Esa separación resguarda la inocencia divina. Sexto elemento, Juan Diego como signo y reconocimiento de la propia identidad. Juan Diego funcionó como signo, indígena elegido como interlocutor, mediador ante la autoridad eclesial, sujeto de dignidad y misión, representa al mundo náhuatl y tolteca herido. Encierra rasgos esenciales, humilde sin complejos, pobre pero digno, sensible a lo sagrado, interiormente pacificado,
hombre de fe practicante, libre en su respuesta, figura de alianza y lugar de encuentro entre culturas. Construye su identidad no desde el poder, sino desde el ser mirado y amado. La identidad que en Juan Diego se deja ver como respuesta al ser mirado y amado permite articular una reflexión más amplia sobre el sujeto, su conciencia y las mediaciones que lo constituyen. El sujeto es individual y colectivo, pero sin las mediaciones que lo pueden ayudar a descifrar su identidad, es un sujeto narcisista, sin una identidad abierta al mundo, a Dios, a los otros y a sí mismo. El sujeto, cuando se abre, resurge en su conciencia. La conciencia necesita de mediaciones. Reducirla a su capacidad de actualizarse en el presente es altamente reductor y alarmante. Se vacía de contenido, se empobrece. Hacer eso en términos de la cultura individualista que prevalece en nuestra sociedad es una tentación que lleva a establecer el dominio de un subjetivismo raquítico sin contenido. La conciencia solo se actualiza en relación con el pasado y el futuro, no solo en relación con el presente y no solo con relación a los datos de una biografía propia, individual, sino con relación a todos los signos que sirven como mediación para que el sujeto pueda decirse a sí mismo. Los textos tienen como finalidad situar a la conciencia con relación a sí misma, con relación a las ciencias, a la historia, a la política, a la economía, a la ética, pero especialmente con relación a la vida cristiana como experiencia de relación de Dios con los otros y consigo mismo. Entrar en la hermenéutica simbólica permite el encuentro profundo con la palabra que es diferente, que es distinta, que es fundamental. Para que el sujeto salga de sí mismo y de su narcisismo acendrado, precisa de la identidad narrativa como la única manera de decirse según la historia, para ver sus orígenes según la espiritualidad, para ver su destino como salvación, para ver su origen como bondad eterna. La soledad del sujeto se ve rota cuando recurre a la historia, una historia que no es solo biográfica, que va más allá del propio nacimiento, que es historia de salvación. Se hace indispensable una hermenéutica del testimonio en este apartado, porque en el testimonio convergen dos exégesis: la exégesis de los signos externos y la de sí mismo. El testimonio, por eso, es un modo de entender qué efecto ha tenido la palabra en nosotros, qué resultado hay en nuestra vida por recibir una comunicación trascendente. Lo reconocemos, que hay en la tilma de Guadalupe que tiene una actualidad y una recepción enormes. Hay origen y destino, como en el Génesis y en el Apocalipsis. La guadalupana, interpretada como la mujer del Apocalipsis, nos refiere a un antes y un después en la vida del pueblo de Dios, en la vida de la Iglesia y en la vida de la Virgen. Por el Apocalipsis, Guadalupe nos permite ver en situaciones de catástrofe, de presión, de sufrimiento, de persecución, el lugar que la fe ocupa en nuestro caminar como humanos responsables.
María es vista como la Inmaculada y esto dice algo sobre nosotros. Refiere nuestra condición marcada por el pecado y nuestra esperanza de llegar a ser en plenitud, en conformidad con la voluntad y el proyecto de Dios. Nos invita a descubrir que podemos apropiarnos de la fe en tiempo de catástrofes y en contextos idolátricos y a descubrir el mundo que podemos habitar y en el que podemos proyectar nuestras más caras aspiraciones, apropiándonos ya en esta fe, en esta circunstancia de nuestro destino final, inmaculados en el amor, habitados por Dios, comunión plena. Una invitación a leer nuestra vida en el horizonte de la fe, en el contexto de la lucha contra la desfiguración y en la esperanza que no vacila. En este sentido, el Nican Mopogua como narración de un acontecimiento y la tilma de Guadalupe son textos privilegiados porque son antiguos y al mismo tiempo no perdieron vigencia, actualidad y poder de significar la vida de vidas innumerables. No son textos antiguos que significaron algo para alguien en el pasado. Ambos son significativos porque dicen algo de nosotros y de nuestra relación con María y sobre todo con Dios y de nuestra responsabilidad en consecuencia de esta relación. De los sacrificios humanos se pasa al descubrimiento del mundo como un espacio para una alegre obediencia misionera. De este modo, el sujeto refigurado por el acontecimiento no queda encerrado en la interioridad de su conciencia, sino que es introducido en un mundo nuevo transfigurado por la misericordia que puede ser habitado. Hay una refiguración del mundo. En consecuencia, el mundo que la tilma de Guadalupe y el Nican Mopogua despliegan ante nuestra vista es el mundo de una presencia femenina en la que la trascendencia divina se manifiesta accesible. Este mundo femenino se nos presenta como capacidad para sintonizar con el misterio, como obediencia a la palabra, como acogida y receptividad de Dios, como fecundidad y refiguración, como reconocimiento de la dignidad humana, como transfiguración de la existencia. La tilma de Guadalupe es una fuente preciosa que debe ser considerada como texto para captar la riqueza de sus múltiples significaciones metafóricas y simbólicas y reconocer así el mundo que nos ofrece, que se despliega ante nuestros ojos y que nos es posible habitar proyectando en él nuestras más caras aspiraciones y posibilidades. En Guadalupe somos convidados a habitar un mundo con María, como un mundo donde podemos recuperar el vínculo con lo sagrado. Como contempladores, lectores, podemos descubrir que habitamos un mundo con María, mujer de fe, referencia a Dios. La guadalupana hace posible descubrir la centralidad de nuestra fe. La devoción que a la guadalupana le ofrece el pueblo latinoamericano establece una relación mutua que influencia nuestra relación con lo sagrado, con el misterio, con la experiencia de fe, con la experiencia más fundamental por la que un ser humano se entiende y se asume, a partir de una perspectiva de confianza, de dependencia, de abandono, de relación con la trascendencia divina. En Guadalupe podemos descubrir nuestra verdadera identidad en relación con el misterio, en relación con la persona de Jesús, en relación con el sígueme que escuchamos en los labios de Jesús y que antepone cualquier búsqueda de realización personal o tentativa de ser uno mismo. En Guadalupe reconocemos un mundo alternativo que no corresponde con el mundo cotidiano que habitamos. Se trata de un mundo en el que lo sagrado ocupa el centro de la existencia. En este mundo podemos ser interpretados. Guadalupe despliega un mundo con María que nos remite a lo sagrado y que podemos descubrir como horizonte
de plenitud. Conclusión. El acontecimiento del Tepeyac puede formularse con rigor teológico como mediación histórica e inculturada del Evangelio. No sustituye la revelación, no agrega contenido doctrinal, es mediación histórica e inculturada del Evangelio, pero participa en el dinamismo pascual de la única revelación culminada en Cristo y hace históricamente habitable la misericordia. En él, la misericordia se vuelve historia, y la historia, atravesada por la Pascua, vuelve a ser habitable. Sí, primero que nada, muchas gracias, Padre, por arriesgarte a compartirnos parte del corazón de tus investigaciones sobre la Virgen de Guadalupe con toda la erudición académica que ellas tienen. Y primero que nada, muchas gracias, porque enriquece mucho el Congreso. Una pregunta. En un cierto momento de tu exposición, comentas cómo el acontecimiento guadalupano de alguna manera es una especie de contradiscurso a la lógica que la corona española tenía en su momento, que no conocía otra manera de anunciar el Evangelio más que a través de la espada. Esto a mí me entusiasma mucho porque quiere decir que María de Guadalupe es una invitación a la conversión del mundo prehispánico, pero también del mundo español, que tenía sus limitaciones particulares. Es una buena noticia para ambos mundos. Pero la pregunta es, en el momento actual, claramente estamos en un escenario en donde una nueva lógica, no se diga colonial, sino de tipo invasivo, está penetrando muchas partes del mundo, incluida nuestra América Latina y México. En un escenario como este, en donde un gobierno como el de los Estados Unidos pareciera tener una lógica igualmente basada mucho en su propio poder, que le permite hacer cosas más allá del orden internacional, del Estado de Derecho, de la soberanía de las naciones. La pregunta es, ¿no será María de Guadalupe también hoy una buena noticia necesaria que anunciar en estos momentos en que pareciera que el mundo se está redibujando por una lógica de poder, mientras que la gente común y corriente, que anhelamos que el mundo pudiera ser distinto, no basado en el poder, sino en la misericordia, en un espacio habitable de misericordia, como tú lo has dicho ahorita al final de tu exposición? La acción profética que la Virgen de Guadalupe realiza a través de esta epifanía muestra primeramente el reconocimiento de la identidad humana a través de un designio maternal que ofrece esta comunicación del amor profundo de Dios. Ella es revelación mediada, actualización del Evangelio. Dios se comunica a través de ella y ciertamente en un contexto como en el que vivimos, así como en el contexto latinoamericano hubo un rescate de la conciencia desfigurada, porque hubo el rescate de la conciencia desfigurada indígena, española, latinoamericana, criolla, mestiza. Igualmente, en ese sentido, la revelación de Dios en nuestro contexto actual a través de la Virgen María sigue diciendo que este mundo no se está desarrollando y comportando según la pauta y el designio salvífico de Dios, y la autosuficiencia no es algo que Dios consienta. La perversión de sus designios no es algo que Dios acepte. Y por eso en el texto fundamental que podemos analizar a través de una hermenéutica bíblica encontramos el Magnificat como referencia fundamental. Y allí
María es exponente de los sentimientos de Dios para decirnos cuál es el orden que Dios prefiere y cómo esta sociedad ha invertido ese orden a través del rechazo a los principios fundamentales por los cuales el ser humano fue creado, que es el tener una dignidad, ser capaz de la bondad, abrirse al desarrollo de una experiencia de ser semejante, vivir la semejanza de Dios, pero al mismo tiempo reconocer al otro, reconocer la dignidad. Y por eso, a partir de la autosuficiencia, el Magnificat muestra el desorden tan grave que la sociedad ha tenido, y en ese sentido la fuerza tan grande que tiene el acontecimiento del Tepeyac para decir: Dios no consiente el atropello de sus designios. Para Dios es fundamental recuperar la partitura, recuperar el orden, y por eso es profética, porque yo creo que en este momento nos hemos alejado todavía más en términos de desequilibrios, acuerdos, desorden político, por ejemplo, falta de claridad en muchas situaciones mundiales en cuanto al orden y a la convivencia, pero también amenazado por el crimen organizado. Nuestra sociedad padece un grave deterioro y es el desmoronamiento de la conciencia que no se reconoce a sí misma y que ve tal vez un horizonte sin posibilidades, encerrado en sí mismo. Y Guadalupe nos invitaría a descubrir la realidad de la voluntad de Dios, que quiere manifestarse a través de una revolución que debe partir del anuncio del Evangelio y del querigma y del reconocimiento de la profunda capacidad que el ser humano tiene de reconstruir una situación en decadencia gracias a la vinculación con lo sagrado, a la gracia de Cristo, a la experiencia de comunión profunda que el ser humano puede vivir en la experiencia de entregarse a la fidelidad, a la obediencia y al plan de Dios. Yo creo que si en Guadalupe encontramos todos los elementos que podrían ayudarnos como diagnóstico, pero también para ver la fuerza del querigma y cómo en el horizonte de nuestra situación y del escenario mundial, Guadalupe ofrece muchas luces de esperanza. Siguiendo la idea del doctor Guerra, hoy día la conquista sigue, pero con otros símbolos, con la hoz y el martillo o con el becerro de oro, pero sigue siendo una conquista que va buscando al mundo, ya no con Dios o sin Dios, es simplemente como vasallos de grandes poderes. Hoy día no estamos elucubrando cuando vemos que Asia tiene ya su botín, Rusia tiene su botín y América es un botín. Entonces, esto no es simplemente política, es la actualidad de lo que decía el padre Alarcón, es la actualidad de María de Guadalupe y de esta mariología que es necesario hacerla caminar para que llegue a los sacerdotes. Yo soy consciente de los desafíos que vienen en este futuro quinto centenario,
pero al mismo tiempo son caminos sinodales de progreso y de superación. Esta Mariología tiene que llegar a los sacerdotes, tiene que llegar porque no está. Cuando examinábamos la presencia de María en distintos países, casi todos tenemos una imagen, o que fue aparecida o que fue creciendo en la religiosidad popular. Pero todas estas dimensiones teológicas, esta mediación histórica para la transformación de nuestra sociedad, como lo significó Guadalupe, cambiando completamente una cultura a través del Evangelio, es actual, más que nunca. Pero no estamos suficientemente preparados teológicamente para esto. A mi juicio, la Mariología tiene que continuar avanzando. Y yo agradezco al padre Chechín y a la academia porque lo están haciendo. Este congreso tendrá una resonancia muy importante en la futura pastoral de la Mariología en nuestro continente. Padre Pedro, muchas gracias por su interesante exposición, muy valiosa. Mire, en lo personal yo creo que la lectura y la reflexión teológica del milagro de Guadalupe se constituyen en una oportunidad maravillosa en el contexto de esta preparación al 5º centenario de la Virgen de Guadalupe. Es muy importante que pese un poco más la teología dentro de todo este proceso para mirar hacia el futuro. Y yo creo que la gran riqueza de su exposición tiene que ver justamente con eso. Yo, sin la pretensión de una respuesta inmediata a mi pregunta, quisiera preguntar por el tema histórico, porque la teología, finalmente, lo sabemos bien, la mayoría de quienes estamos aquí, cuenta con la escritura y cuenta también con la historia. Y los eventos suceden también en un momento histórico. Yo quisiera preguntar por el tema histórico y el momento histórico de 1531, porque ahí hay unas vicisitudes muy interesantes, muy importantes, durante la corona del rey Carlos V o Carlos I de España, y también una situación particular que se estaba afrontando con Hernán Cortés. Digamos que el milagro de Guadalupe tiene un momento histórico que, a mi modo de ver, hay que leerlo con mucha más finura para poder identificar también la teología del milagro, por decirlo de esa manera. Mi inquietud es un poco en torno a eso, y si usted, dentro de las investigaciones que ha venido adelantando, profundas por demás, porque su presentación así lo evidencia, ha explorado algo de ese tema histórico que puede ser iluminador. Gracias. Mi aproximación al acontecimiento del Tepeyac fue fenomenológico. Mi interés era descubrir a través de los elementos que están presentes de las culturas prehispánicas y de las nociones cristianas y bíblicas, qué resultado tenía el análisis de una interpretación tanto de la tilma como del Nican Mopogua, y desarrollé 6 hermenéuticas diferentes, una con un análisis lingüístico de todo el Nican Mopogua, la otra la iconografía de la imagen, la otra con la narrativa del Nican Mopogua, otra con la experiencia de constitución del Nican Mopogua y de la tilma en conjunto, y finalmente una hermenéutica bíblica. Al final de todo el estudio, mi conclusión es: nada de lo que
sucedió en Guadalupe es fruto de alguna mentalidad o de algún esfuerzo humano. Es un milagro, es algo sobrenatural, es algo extraordinario por sus alcances, por el rescate del mundo indígena devastado y poderles ofrecer un horizonte que todavía no ha sido completamente recuperado. En ese sentido, como decía el cardenal, faltan muchas realizaciones. El misterio de la presencia de la Virgen entre nosotros sigue dando mucho fruto y va en ese sentido. Es un milagro constante. La conciencia se redescubre en sentido eclesial y cristológico, y también se actualiza en su capacidad de redimensionar su participación y responsabilidad. Yo creo que los alcances del milagro son enormes. Hay hasta nuestros días signos de cuánto es fuerte la fuerza del mensaje que vemos en la Virgen de Guadalupe. Hay una experiencia profunda en el pueblo latinoamericano, en la Iglesia Universal, que a través de la Virgen constata la fortaleza de su fe, que le permite descubrirse amado y también descubrirse responsable. Creo que es el sentido sobrenatural que más llama la atención en primera instancia, pero cuando se analizan todos los elementos del acontecimiento, el milagro puede afirmarse como conclusión y se ve en sus alcances la fuerza de este acontecimiento en nuestra historia y en nuestra experiencia de vida de iglesia. Agradecer su intervención, su aporte que nos permite comprender de otra manera este acontecimiento. Se insiste mucho en reconocer la conciencia desfigurada. Es una categoría, siento yo, muy poderosa y que nos genera pistas no solo para entender el ayer, sino el hoy. No sé si pudiese ampliar más esa categoría. Siento que usted también le pone mucha atención y la veo como una posibilidad de trabajo hoy desde el punto de vista social, pero también evangelizador. El sujeto moderno tiene que entrar en los signos que están a su alcance para poder configurar su conciencia, pero este proceso hermenéutico lo lleva a entrar en los elementos que están a su disposición, y entre ellos todos los textos que la historia ha producido en la literatura y en el arte y también en la historia. Y de entre todos ellos sobresale sin duda la revelación y la palabra de Dios. A través de todos los signos que la cultura ha producido, la conciencia puede configurarse descubriéndose como una conciencia situada, una conciencia que adquiere una identidad y que profundiza en el sentido de su vida y en su origen y destino, y analiza el presente a partir de estas categorías. Y por eso el sujeto moderno entró en la hermenéutica, y esa es una bendición en cierta manera, porque dejamos una fe infantil para pasar por un proceso de reelaboración de todos los presupuestos, ya que la crítica se volvió
muy radical en contra de todas las afirmaciones que tuvieran algún contenido religioso y en contra también de lo que podría ser descubrir el sentido de la vida fuera de lo que el conocimiento científico ofrece. El conocimiento científico con toda su validez tiene todas las limitantes para ofrecer a la subjetividad humana respuestas que le permitan entrar en los temas que enriquecen toda su existencia y que responden a las preguntas más urgentes. Y la hermenéutica fue capaz de ofrecer el paso de un estado infantil hacia una conciencia más desarrollada, pasando por la aceptación de todos los aportes que hubo de parte de los que son llamados maestros de la sospecha y que hicieron que el conocimiento tuviera que fundamentarse. Especialmente la revelación tuvo que pasar por un proceso muy arduo de descubrirse como teología fundamental y afirmar que, contrario a lo que se llegó a decir, Dios no se comunica, Dios no entra en la historia, Dios no se encarnó, Dios no se revela, decir en la sensibilidad humana hay elementos muy importantes que permiten descubrir, identificar que Dios está presente, se comunica, entró en la historia, se encarnó y responde a las inquietudes y necesidades y deseos y anhelos más urgentes e importantes del ser humano. Y entonces, a través de la hermenéutica que pasa por el arduo proceso tal vez de reelaborar sus conocimientos, pero entrando en la narrativa, en el campo simbólico y en todos los elementos que pueden llevar a una experiencia más profunda. El ser humano en su búsqueda puede encontrarse ante el fenómeno de quién soy, a dónde voy, de dónde vengo y cómo reelaborar los contenidos de su conciencia gracias a un proceso hermenéutico profundo. Sin duda, el tema de la conciencia nos permite llevar a la identidad de la persona del sujeto que se descubre con una relación profunda con la revelación, una experiencia histórica situada en un contexto y con una capacidad creativa para actuar en los diferentes campos en donde el ser humano tiene que realizarse: la política, la economía, las instituciones, la familia. Y la fe como un elemento que mueve y que orienta el comportamiento y da luz a las responsabilidades y a la forma como la persona se sitúa. Por eso sí es algo verdaderamente importante la conciencia, pero una conciencia crítica que se reconozca moderna y que pase por todas las exigencias de un proceso hermenéutico más profundo. Gracias, Padre Pedro, por tu aporte tan valioso que sin duda has hecho desde hace tiempo, ¿no? Me llamaba la atención cómo
decías que Juan Diego pues era un signo interlocutor, ¿no? Sujeto de dignidad, y que construye su identidad desde su ser amado y mirado, sin duda alguna, que se sintió amado y mirado por María de Guadalupe. Sin embargo, si vamos a analizar el nombre de Juan Diego, pues él era Cuauhtémoc, respetable águila que habla, ¿no? Venerable enviado del cielo, y posiblemente era un tlatoani, ¿no? Un sabio, ¿no? Que daba consejos a su pueblo. Entonces, mi pregunta o mi reflexión va por ahí. Aunque él, podríamos decir que recupera su dignidad, que en ese momento estaba, pues digamos, un poco desfigurada por la realidad que se vivía en su pueblo, él recupera esa dignidad que ya tenía desde antes, ¿verdad? Por su pueblo. Ese va por ahí un poquito. Gracias. Parecería como si en el Nicanmopó no hubiera en Juan Diego algún dolor por los 10 años que han transcurrido, que ha sido un proceso de reconstrucción, de dolor, de alejamiento de sus raíces, de supresión de su cultura, de, como dicen los sabios antiguos, nuestros dioses han muerto, hemos perdido sentido, déjenos morir. Hay un trauma profundo por causa de la conquista que Juan Diego no parece haber mencionado, no transparece en el Nicanmopó. Y sin embargo, existe una sensación de ese dolor cuando dice venimos a sufrir y nuestro destino es la muerte. Parecería que en esa frase tiene esa sensación de estar viendo hacia atrás y cómo la catástrofe impactó el mundo conocido. Se perdieron las raíces y se perdió el vínculo con su teogonía y con su cosmogonía, y ahora resurgir a la luz de una nueva realidad parece poner en entredicho muchas cosas, y sin embargo vemos en Juan Diego una firmeza muy grande, una gran libertad, una sensibilidad religiosa profunda, un acercamiento ya a los procesos de catequesis, a la revelación, y en cierta manera este complejo panorama le ha permitido identificarse como sujeto delante de esta presentación que es el mensaje de la revelación y la luz del Evangelio. Pero ciertamente con el acontecimiento guadalupano, Juan Diego entra en la comunión profunda, en la luz, en la sabiduría, se siente iluminado, se siente transformado, y hay 3 cosas en las cuales Juan Diego participa. Recibe la luz, esa luz lo hace sentirse iluminado, y a través de esa luz que lo ilumina se siente responsable y descubre en la responsabilidad que él es un colaborador. Él no es objeto de evangelización, se siente colaborador íntimo de la Virgen y por eso interlocutor, y aunque reconoce sus deficiencias, reconoce sus sombras, reconoce sus dificultades, especialmente con la autoridad o con la falta de prestigio que parecería sentir cuando crees que todo se ha echado a perder, él recupera su equilibrio en el contacto y en el diálogo con la Virgen para hacerse un activo, responsable, enamorado de la Virgen, aliado con la Virgen, identificado con su mensaje,
exponente de esta nueva realidad y visión de las cosas. Juan Diego recupera la dignidad, quizás no la pierde, pero se ve afectada. Las circunstancias y todas las situaciones en las que se encontró parecerían haberlo ensombrecido. Sin embargo, lo vemos lleno de luz y completamente libre y responsable.